es un paso para actuar. Es el momento de conectarnos con el experto del día de hoy, aquí, entre amigos y conocidos. Bueno, quiero dar la bienvenida a la doctora Mercy Vaca Cáceres. Ella es neuropsicóloga y psicopedagoga. Y vamos a hablar, como les habíamos ya advertido, acerca de este tema de cómo ha afectado la pandemia a las niñas y a la adolescencia. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Gracias por conectarse. Nos saluda usted desde Quito. Buen día, muchas gracias. Gracias a usted. Es muy grato para mí compartir este espacio y dar respuesta a esta situación inusual y sus consecuencias que nos ha tocado vivir. Gracias por la invitación. Buen día a todos. Es un gusto. Así es, ya pueden empezar a hacernos sus preguntas, cómo o qué está pasando, si nos quieren también contar qué es lo que está pasando con los niños, qué han detectado en este confinamiento, cómo han ido cambiando, y creo que nos vamos a dar unos momentos, doctora, para que usted nos cuente un poco qué, en términos generales, cuál es este diagnóstico de lo que ha pasado con la niñez y adolescencia, fruto de lo que estamos viendo, el miedo a enfermarse, el miedo a morir, el estar encerrados, muchas veces estar con gente que somos familia, pero que no estábamos acostumbrados a vernos todo el día, y eso ha generado también divergencias, y también, como nos han dicho los medios, y las estadísticas, también violencia. ¿Cómo diagnostica estos momentos, doctor? Bueno, para iniciar es importante poner en contexto lo que significa salud mental. ¿Sí? Hablamos mucho de salud mental en relación a los niños, pero a veces no entendemos mucho qué significa esto. Y pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que es un estado completo de bienestar, tanto a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social, con una ausencia de enfermedad. Entonces, es importante comprender qué afecta a esta salud mental, ¿sí? Existen específicamente dos condiciones que afectan la salud mental. La primera condición, que está relacionada a algo interno, ¿sí? A una predisposición genética, a una predisposición biológica, antecedentes, por ejemplo, familiares, que pueden devenir en un trastorno o en una enfermedad. Pero también hay una condición ambiental. Esta se refiere a traumas, por ejemplo, abusos psicológicos, físicos, sexuales, a condiciones desfavorables de desarrollo. ¿Sí? Hoy vemos que esta situación especial del COVID-19 viene a constituir un factor desencadenante de un problema de salud mental. Y específicamente, con mayor fuerza, diríamos así, a este grupo, tanto de niños, de niñas, de adolescentes, por tener un alto nivel de vulnerabilidad, por encontrarse obviamente en un proceso de maduración y de desarrollo. Entonces hemos visto que se presenta con mayor fuerza este desajuste, tanto a nivel emocional como a nivel conductual. Entonces, este COVID-19 específicamente tiene dos factores que hay que comprender. Un factor directo, que está relacionado con la enfermedad en sí, ¿sí? Y con el contagio, por ejemplo, el miedo al contagio, el miedo a morir, el contagio a familiares, muerte cercana de amigos, de conocidos. Y un factor indirecto, que significa todas las medidas que hemos tomado como afrontamiento a la situación. Dentro de esas medidas hemos visto que existe un cambio en la estructura del aprendizaje en los niños, o sea, un cambio de estructura a nivel educativo, un cambio de estructura a nivel laboral, un exceso de información, tanto en las noticias como en las redes sociales, que a veces son realmente falsa información y que producen mucha ansiedad, un desempleo, una vulnerabilidad socioeconómica de las familias. Y algo muy importante de tomar en cuenta son las condiciones biopsicosociales de una persona, que en este caso vienen a ser los progenitores, que pueden presentar recursos y estilos de afrontamiento de diferente forma y que pueden predisponer a un ambiente tenso o a un ambiente de bienestar y de estabilidad. Entonces, influye muchísimo
este tipo de manejos. Aparte, esto ha dado o ha traído como consecuencia ¿qué? Trae como consecuencia alteraciones, tanto a nivel emocional como a nivel conductual en los niños. Pero también hay que pensar que siempre que hay una situación de estrés, nosotros como estilo de afrontamiento sacamos una serie de emociones, ¿sí? Como el miedo, la angustia, que es natural, ¿sí? Que es natural frente a este tipo de amenaza, este tipo de situación de incertidumbre inusual que es difícil de llevar, que es natural y que en el paso del tiempo uno va, revierte esta situación y la puede afrontar y la puede controlar. Sin embargo, cuando rebasa, sobrepasa, esto ya no es normal. Y entonces se agudizan muchos síntomas, lo que ha venido pasando con los chicos, que comenzaron a presentar fases contradictorias. Unos, una tristeza absoluta, un desánimo, una anedonia, que es la pérdida de interés, una dificultad en los patrones de sueño, una dificultad en los patrones de alimentación, un aislamiento, ¿no? O una privacidad extrema, diríamos así. Y en otros, una agresividad, una irritabilidad, una forma reactiva, muy reactiva al reaccionar, una respuesta inadecuada a las cosas. Entonces hay polos extremos, tanto relacionados a una depresión, ¿sí? Y también relacionados a una ansiedad. Entonces es importante que los padres o las personas que estén en el entorno familiar sean observadores de este tipo de emociones y tres condiciones principales que uno tiene que tomar en cuenta. Primero, si la emoción es muy intensa, ¿sí? Segundo, si esta se prolonga en el tiempo. Y tercero, si es disfuncional, que significa que realmente perjudica nuestra habitual forma de ser y de organización. Entonces, si nosotros como padres miramos estos tres tipos de condiciones en las emociones de los niños, definitivamente, como intervención oportuna, debemos buscar ayuda con una persona especializada, ¿sí? Porque este tipo de síntomas van a revertir luego en un trastorno y que el trastorno obviamente lleva ya un proceso terapéutico mucho más profundo y mucho más largo también. Doctora, ¿qué tipo de trastornos pueden desencadenarse de este tercer punto del que nos ha hablado? Ajá, hay trastornos, por ejemplo, a nivel de trastornos mentales específicamente dirigidos a la depresión y específicamente también dirigidos a ansiedad, ¿sí? Tanto a nivel leve como a nivel moderado y profundo, igual en la ansiedad como en la depresión. Depende mucho del factor interno individual para poder desarrollar este tipo de progresión, diríamos, en cada uno de los trastornos. Pero estos ya confluyen con un proceso terapéutico mucho más largo porque se han mantenido en el tiempo y porque de síntomas han pasado a constituir ya un trastorno. ¿Cuál es el llamado, digo, en términos generales? Porque como usted nos dice, no sabemos qué es salud mental y los padres también, pues, que ellos también estén afrontando por estos procesos y tampoco les den mucha importancia y que pues degeneren en momentos de violencia, de desencuentro, y también si no lo aprecian en ellos, tampoco lo van a apreciar en el niño, en el chico, en la niña, y simplemente vamos al aspecto reduccionista, decir son malcriados, no sé qué te pasa, y a tratar de reprimir. ¿Cuál es el llamado en este caso a entender este concepto? Porque realmente es bastante, todavía no estamos como sociedad, a pesar de que hemos avanzado, todavía el tema de la salud mental pues no es muy bien entendido. Bueno, es importante tratar de poner medidas de cuidado y de autocuidado, ¿sí?
Es fundamental como padres tener esta responsabilidad de crear en nuestro entorno familiar ciertas medidas que nos permitan rebatir este tipo de situaciones, ¿no? Y dentro de ellas, por ejemplo, es el hecho de validar y reconocer los sentimientos que tienen los niños. Este acompañamiento cercano, afectivo, el saber qué le pasa, el saber que es normal haber reaccionado de esta forma, el ponerse en empatía con él, comunicándole que yo también me he sentido así por este tipo de situación, pero que juntos vamos a salir. Este acompañamiento, cuando son más pequeños, por medio del diálogo oportuno, por medio de dibujos, de pintura, ayudan mucho a expresar los sentimientos internos que tiene el niño. Entonces, estos espacios de reuniones familiares, de cómo me siento, de qué estoy pensando, de cómo resolver, de cómo apoyarnos, va a ayudar mucho a la estabilidad. Otra cosa importante es transmitir seguridad y tranquilidad, ¿sí? A veces los adultos queremos transmitir esto, sin embargo, nuestro mensaje corporal es totalmente diferente. Entonces, es importante reflejar esta tranquilidad, incluso para corregir, bajar el tono de voz, tratar de hacerlo de manera tranquila, para que ellos vayan viendo un modelo de referencia. Es muy importante el modelo de referencia que tienen los niños para integrar en su comportamiento también. ¿Cómo manejo yo el conflicto a nivel adulto para poder darle herramientas de manejo a nivel del niño? ¿Sí? Hemos visto que los patrones de referencia son fundamentales específicamente en los niños, no tanto en los adolescentes, pero en los niños son fundamentales para su comportamiento. Un niño que se siente mal, actúa mal. Eso es muy importante. Otra cosa es evitar de manera drástica el castigo como forma de control, ¿sí? Eso no va a traer sino únicamente consecuencias negativas en el actuar. Estrategias cognitivas como crear un rincón de la tranquilidad, el rincón del diálogo dentro de casa, va a ser muy oportuno para fortalecer este tipo de manejo y de orientación también. El evitar el exceso, por ejemplo, de las noticias, de esta información que realmente no nos trae sino ansiedad, el enseñarles cómo vamos a manejar el cuidado y la prevención sin extrapolar terriblemente y causar inestabilidad, sino más bien que sea un factor de prevención. Manejar medidas como, por ejemplo, tener una estructura dentro de casa, pero no una estructura rígida, ¿sí? Porque eso también trae tensión, ¿sí? El hecho de poner horarios muy inflexibles perjudica también y promociona esta inestabilidad. Entonces, con apertura a la flexibilidad, dar un horario que les permita mantener un orden, liberarse del caos y no hacer cosas que realmente en la pandemia hemos visto que se han rebatido en una y otra posición, ¿sí? Como hacer cosas que realmente se alejaron de los hábitos saludables. Es importante también tomar en cuenta como padres los hábitos y patrones de sueño, ¿sí? Que son fundamentales cumplir de 7 a 9 horas, que es fundamental incluso para el escaneo cerebral en la noche, que nos permita tener un taller de recuperación para el otro día y tener un buen día y adecuado también. Cuidar mucho la alimentación. Se ha notado que hay a veces diferencias entre un sobrepeso por la ingesta muy alta de carbohidratos, de dulces, de postres al estar en casa, o también en los adolescentes una baja de peso, ¿sí? Por esta astenia, por esta pérdida del interés, por esta negación a la alimentación, porque definitivamente es un problema que les afecta muchísimo la relación social. Está dentro de su desarrollo y al tener este aislamiento y este encierro, su inestabilidad emocional sale a flote, ¿sí? Propiciar actividades de esparcimiento, por ejemplo, ampliar estas actividades, esta posibilidad de un tiempo compartido, el hecho de mirar juntos una película, el hecho de hacer juegos de mesa, el hecho de
de salir al contacto con la naturaleza, van a ser unos factores de prevención que nos fortalezcan mucho a nivel interno y que nos permitan tener una liberación emocional. Es fundamental fortalecer esto, ¿no? Tener técnicas de negociación con los adolescentes, no de confrontación, sino de negociación, de planificación, de comprensión de situaciones, que nos permita no distanciarnos, sino a la vez unirnos, ¿sí? Porque sabemos que esta situación va a ser temporal, y si nosotros en forma conjunta fortalecemos una organización interna y externa, vamos a salir de manera adecuada, diríamos así, en esta situación. Tenemos una pregunta, doctora, de nuestros oyentes y dice, ¿cómo identificar en los adolescentes estas señales relacionadas a lo que estamos hablando del COVID? Porque podríamos confundirlas con las actitudes normales de esta edad, entre comillas, del burro. Ahora, recordemos que en los adolescentes una premisa importante en su desarrollo es la relación social. Y al haber tomado una medida preventiva de aislamiento, vemos que en ellos comienza a despertarse un miedo a la relación física social, ¿sí? Por ejemplo, en consulta pude mirar claramente una chica de 14 años que antes de la pandemia tenía una posibilidad de habilidad social alta con sus amigos y compañeros. Hoy tenía miedo a regresar. Después de la pandemia tenía un miedo terrible a regresar a las clases presenciales. Una fobia, diríamos así, ¿sí? Que es un miedo extremo a regresar, a no saber cómo actuar, a no saber cómo adaptarse nuevamente a esta rutina que antes tenía con normalidad. Entonces es un miedo extremo, es un aislamiento muy fuerte, es una emoción muy intensa, es una reacción muy intensa, pero está sostenida en el tiempo, ¿sí? Usualmente en los chicos, por este paso, diríamos, evolutivo de la adolescencia, presentan, por esta falta de identidad, presentan este tipo de desajustes emocionales. Sin embargo, no se mantienen en el tiempo. Son reacciones rápidas y luego, obviamente, regresan a su estado natural de tranquilidad. Pero en este tiempo lo que pasa es que se dilatan mucho en la persistencia de presentación. Son muy intensas, ¿sí? Y son disfuncionales. ¿Qué significa? Que están fracturando la organización natural de un día a día, de aprendizaje, de forma de relacionarse con sus amigos, de dar como respuesta a las actividades del diario vivir, por ejemplo. Entonces son muy intensas estas reacciones. Ahí los padres de los adolescentes deben ser muy observadores para actuar a tiempo, de manera oportuna, y poderles ayudar tanto en una orientación como a veces necesitan ya un proceso terapéutico con un profesional especializado que pueda ayudar en este manejo. Precisamente, doctora, ¿cómo llegar a estos adolescentes? ¿Cómo entablar esta relación para saber qué está pasando? Justamente tenemos otra pregunta al respecto que dice, a diferencia de los niños con los adolescentes, ¿qué es más efectivo? ¿Cómo se puede llegar a ellos? Porque dice, ellos son los que no hablan, pero eventualmente son propensos a que se actúen más en base a miedos, tensiones e ideas. ¿Cómo llegar a los adolescentes para saber qué les está pasando? Perfecto. Una de las cosas importantes que siempre debemos propiciar dentro del entorno familiar es la cercanía, es el afecto, ellos se presentan de una manera reactiva, defensiva, desafiante, y nosotros a veces reaccionamos de una manera equivocada, el hecho de aislarnos, de confrontarnos con ellos. Eso no necesitan, más bien necesitan comprensión en una situación de oposicionismo. Es más bien el entrar en el diálogo oportuno, en el compartir cierto tipo de tiempo, en aprender a planificar juntos, no a poner autoritarismo. Sí, eso es importante, no presión y autoritarismo.
es importante aprender a tener consensos con ellos, es aprender a negociar con ellos, es aprender a planificar con ellos cierto tipo de cosas que permitan ceder tanto del un lado como del otro lado. No estamos en el momento del autoritarismo, de la agresión y de la represión, porque lo único que vamos a conseguir en ellos es la desobediencia, es el oposicionismo y es las actitudes desafiantes, ¿sí? Y realmente esa no es una comprensión que nos va a permitir manejar un proceso de bienestar y de estabilidad, más que nada de estabilidad en estos adolescentes. Una cosa importantísima que les ayuda muchísimo a los adolescentes es el ejercicio físico, ¿sí? Ese debe estar todos los días dentro de su rutina, integrar de una manera adecuada al ejercicio físico, que es la única, que es una de las cosas que cambia la bioquímica corporal en el cuerpo y permiten el control del estado de ánimo. Otra cosa importante es cuidar también la alimentación. Los padres tienen la posibilidad de controlar la alimentación y permitir que esta alimentación realmente sea nutritiva e influya mucho en el estado de ánimo, ¿sí? Otra cosa importante es la hidratación, por ejemplo, ¿sí? La hidratación también nos ayuda mucho en la ingesta del oxígeno hacia cada uno de los órganos del cuerpo que permiten un balance corporal, un estado de equilibrio y de homeostasis. Entonces, propiciar este tipo de manejo sin una presión fuerte, sino como un diálogo, como una cercanía, como un acompañamiento afectivo cercano, nos va a permitir ir abriendo puertas y ir caminando en este proceso y consolidando este bienestar. Tenemos una pregunta de una oyente que nos dice: ante el confinamiento los padres dejan jugar videojuegos a sus hijos, a los niños, pero siempre ellos quieren estar jugando. ¿Cuál sería la recomendación en este caso? ¿Hay que dejarles limitándole el tiempo quizás? Sí, eso es importante. Una de las cosas que ha ayudado también a los chicos en un espacio de tiempo limitado, controlado, obviamente, es este juego en línea, específicamente en los adolescentes, ¿no? Este juego en línea, el tener la posibilidad de encontrarse con sus compañeros de aula en este juego, el compartir con ellos ha logrado que esta tensión que está internamente perjudicando sea liberada de una forma. Entonces, para los niños pequeños es importante primero saber qué tipo de videojuegos estoy permitiendo jugar. Ahora hay la posibilidad en el mercado de tener muchos videojuegos, pero también videojuegos incluso de deportes, ¿sí? De fútbol, de qué sé yo, una serie de deportes que nos permiten también fortalecer un poco este esparcimiento que nos va a dar esta liberación emocional, siempre y cuando esto sea controlado con un horario específico, que nos permita, obviamente, manejar otro tipo de actividades y horarios también determinados en el día a día, y no únicamente tener un excesivo manejo de estos videojuegos durante espacios muy prolongados de tiempo en el día a día, y por lo general van a crear dependencia. Entonces, los padres deben tener un control en este contexto bajo horarios determinados que puedan disfrutar, pero sabiendo qué tipo de videojuegos y aparte en qué espacios específicamente de horarios. Eso es importante. Doctora, ¿hay una edad aconsejada para empezar a permitirles que jueguen estos videojuegos? ¿Desde qué edad podría ser psicológicamente, orgánicamente recomendable? A ver, hay juegos incluso que fortalecen mucho la estructura de memoria, la estructura de atención y concentración, sabiendo y determinando qué tipo de juegos. Estos podrían ser introducidos a partir de primaria. A nivel preescolar es importante, incluso se dice, ¿no? Investigaciones en Alemania pudieron determinar que de 0 a 2 años
no deberían tener ningún contacto, ni con el celular, con computadoras, con iPad, porque realmente perjudica muchísimo este proceso de evolución, de maduración cerebral y de conexiones temporales y cerebrales también. Entonces, de 0 a 2 sería 0, definitivamente no debería tener esta cercanía. Y en los siguientes años, que es la edad preescolar, una mínima relación con los videojuegos, una mínima relación. Y si son hechos específicamente para construir internamente procesos mentales de aprendizaje que van a consolidar luego por ejemplo, el aprendizaje de la lectoescritura en lo posterior, que es el manejo de la lectoescritura a nivel primario. Entonces, definitivamente, a temprana edad, introducir en este tipo de videojuegos, lo único que vamos a conseguir es una dependencia psicológica alta y unos hábitos inadecuados en relación al estudio, porque van a perjudicar los procesos mentales superiores, como la planificación, la organización, la atención, la concentración, la comprensión, que son fundamentales en lo posterior en el aprendizaje de la lectoescritura. Quiero hacerles llegar saludos y felicitaciones que nos están llegando también a través de las redes, además de las preguntas, de parte de María de Lourdes Vaca, dice excelente. María Isabel Bastidas, felicitaciones, excelente trabajo. También Ingrid Cova nos dice, excelentes consejos para tomar en cuenta en casa, saludos. María Teresa Vieira también manda aplausos y excelente, Mercy, felicitaciones. Para terminar, doctora, quiero hacer llegar un comentario que espero que usted también pues pueda a su vez también replicarlo o comentarlo. Y dice Luis Terán Obando, hay que transformar los entornos de riesgo en entornos de protección. Por ello se debe trabajar en la familia y la sociedad para ser facilitadores de condiciones transformadoras de esta realidad que vulnerabiliza a la niñez. Sí, realmente es un aporte bueno. Es importante tomar en cuenta que el entorno familiar es la base de la estabilidad y la responsabilidad compartida de papá y mamá frente al manejo, a la armonía, a la estructura, a la rutina, a la presencia física, va a ser fundamental para el crecimiento y el desarrollo adecuado de los niños y de los adolescentes. Doctora, para despedirnos, no sé si podemos solicitarle a usted algún teléfono, alguna página web de contacto para que las personas que quisieran profundizar en este tema o de repente hacer una revisión de su familia, pues puedan hacerlo. Con mucho gusto, yo soy la directora del Centro de Neuropsicología y Salud Mental NeuroLearning. Nos encontramos tanto en Facebook como en Instagram como NeuroLearning Quito, y el teléfono es el 0984-534-899. Tal vez si lo repetimos, por favor, El 0984-534-899. Listo, yo quiero agradecerle mucho también por su tiempo, doctora. Sabemos que sigue en consulta en este paréntesis que ha hecho para atendernos. Agradecerle, ha sido muy valioso todos los consejos que usted nos ha proporcionado y también pues comprometerle de alguna forma para que podamos en otros programas seguir abordando muchos de estos temas de salud mental que son fundamentales en el momento que estamos viviendo y siempre, ¿no? Gracias, doctor. Con mucho gusto, siempre a la orden. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ha sido la doctora Mercy Vaca que nos ha dado algunos consejos muy importantes acerca de cómo tratar con la niñez, con la adolescencia. En estos momentos de pandemia sí, pero en términos generales también. No ser reactivos, ¿no? Hay que saber que este diálogo, entendernos. Y yo creo que es muy importante también que como personas mayores, adultas o de más edad, nos exploremos nosotros también, porque ¿cómo vamos a entender al niño, al adolescente,
si nosotros no nos estamos entendiendo. Si sabemos que estamos pasando por procesos de ansiedad, no tener miedo a acudir a un especialista y decir, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo de esta forma, veo cambios en mi actitud, tengo ansiedad, que es esta sensación de que no puedo estar ni adentro ni afuera, que si estoy durmiendo no puedo, que me revuelvo en la cama, que si salgo siento que todo se me va a caer encima, y mucho más, todas estas cosas que han ido afectando a nuestra psiquis durante la pandemia. Por favor, pedir ayuda. No es malo pedir ayuda. Verbalicemos con las personas que estén a nuestro lado, con lo que nos han dicho también a veces los especialistas, con esta red de confianza, pero hay momentos en que esto no basta y que hay que acudir a un especialista, así que les recomendamos hacerlo sin miedo, sin temor, y les aseguro que van a regresar a tener un bienestar en sus vidas. Así que muchas gracias a la doctora Mercy por habernos ayudado con todos estos tips, y a ustedes también por escucharnos, por todos los comentarios. Y ahora vamos a hablar